a una fuente que es continua, les decía yo, un inductor conectado a una fuente que es continua, y el inductor pues se carga completamente en las condiciones que el circuito lo permite. Teniendo básicamente casi el mismo ejemplo que vimos ayer, vamos a meter una pequeña variación hoy. Imagínense que el circuito está aquí, pero siempre. Pero aquí vamos a poner un capacitor, miren. Vamos a ver, no hace falta. De entrada, muchachos, en este tipo de circuitos, si este fuera el caso, ¿cómo les quedaría la ecuación diferencial para resolverlo? ¿De qué orden? Permítanme, aquí no va una resistencia, sino un inductor. Vamos a ponerlo aquí de un valor exagerado. Vamos a dar de aquí 2 henrios. Cuando uno analiza este tipo de circuitos, muchachos, tienen que pensar, evaluar todas las características. De entrada, son dispositivos que están conectados a una fuente de voltaje constante en este caso. Si están conectados a una fuente de voltaje constante, entonces uno analiza el circuito para ver si permite que los dos elementos se carguen como las condiciones del circuito lo permitan, al máximo que el circuito lo permita. Esto significa que tendremos que ver un posible circuito en caso de que esto se logre cargar. Les repito una vez más, como esta es una fuente de voltaje constante, al cargarse, ¿qué sucedería? Tanto con el inductor como con el capacitor. El capacitor se abriría y la bobina quedaría como unida, como un cortocircuito. Exactamente. El capacitor se comportaría como si fuera un circuito abierto. Miren. Y el inductor se comportaría como si fuera un cortocircuito. Perdón, han dibujado. Por eso les digo, hay que ver cuáles son los valores máximos que el circuito permite que se carguen, ¿verdad? Eso significa, aquí siempre están 12 voltios, 1 ohmio, 4 ohmios, 5 ohmios, que en estas condiciones, el voltaje en estas terminales, aquí miren, que está abierto, allí ese voltaje en esas terminales sería el voltaje al cual se cargó el capacitor. Y la corriente que circula por aquí sería la corriente a la cual se cargó el inductor. Las partículas quedaron cargadas de forma tal que la polarización quedó en ese sentido, así de esa forma, ¿verdad? Ahora, ¿a qué valor se están cargando? Esos son los, ahora identificar los valores, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya visto con los elementos cargados un circuito puramente resistivo, ¿verdad? ¿Conscientes? Permítanme.
Entonces, tenemos ahí para analizar las características de ese circuito. Para analizar eso, muchachos, en realidad ustedes lo harían bastante fácil, ¿verdad? Si esto es circuito abierto, por aquí no circula ninguna corriente. Entonces, toda corriente que se viene circula por aquí. En ese caso, la corriente que viene por aquí sería la misma que vendría por acá. Sería una corriente de un circuito en serie, la cual llamamos corriente del inductor. Recuerden, en ese caso sería la corriente del inductor cuando ya se cargó, o sea, de tiempo infinito, cuando pasó suficiente tiempo que ya se cargó. Es igual a 12 voltios sobre 1 ohmio más 5 ohmios, porque la resistencia de 4 ohmios está desactivada al estar ahí ese circuito abierto. 12 voltios sobre 6 ohmios es igual a 2 amperios. Esa sería la corriente que circula a través del inductor una vez que ya está cargado. ¿Cuál sería el voltaje en el capacitor, muchachos? Cero sería por el corto en paralelo. Por eso les lo pregunto. Fíjense bien, otro compañero nos dijo que son 12 voltios, otro dijo que son 0 voltios, ¿verdad? Bueno, compañero ahí directo. En todo caso, ese corto está en paralelo con las terminales del capacitor. No, porque está la resistencia de 4, la de 5. Bueno, en realidad, no la resistencia de 4, sino la de 5, ¿verdad? Bueno, también está ahí la resistencia de 4, pero está la de 5, es la que no permite. Si ese cortocircuito estuviera en paralelo con el capacitor, el compañero tuviera razón. Allí habría 0 voltios. ¿Verdad? 0 voltios si no estuviera la resistencia de 5, porque estaría... Por eso le descargando. digo, exactamente, si ese corto estuviera en paralelo con el capacitor. Pero nuevamente les pregunto, ¿está en paralelo con el capacitor? Ya se fijaron que no, entonces no puede ser 0 voltios. Otro compañero aquí dijo que eran 12 voltios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son 12 voltios? En realidad, con lo que ya saben de circuitos, que incluso ya hicieron su primer examen y el análisis, eso lo deberían hacer, pero ni siquiera es necesario hacer un cálculo escrito, ¿va? Mentalmente pueden averiguar cuánto hay. Ya sea que planteen una malla por aquí, que planteen una malla por aquí, o que lleguen a la conclusión de que este voltaje es el mismo que está de aquí a aquí, porque no hay ninguna caída de tensión en la resistencia de 4 ohmios. Por aquí no circula ninguna corriente, por lo tanto aquí no hay ninguna caída de tensión. Entonces, este voltaje que está de aquí es el mismo voltaje que está de aquí a aquí. Hay varias formas de resolverlo. Voy a plantear esta malla solo para que salgan de la duda. Fíjense. Menos 12 voltios más 1 ohmio por la corriente IL de infinito, que es la corriente que va por ahí, más, vamos a poner este que es voltaje del capacitor de infinito. Voltaje de capacitor de infinito. Es más, lo voy a poner completa la ecuación para que se fijen. Entonces, menos 12 voltios más 1 ohmio por IL de infinito más 4 ohmios por 0, porque por ahí no circula ninguna corriente, más voltaje del capacitor de infinito es igual a 0. Miren. ¿Cuál es el único dato que no conozco de esa ecuación? BC de infinito. O sea, el voltaje del capacitor de la que se carga, ¿verdad?
Voltaje capacitor de infinito serían 12 voltios menos un ohmio por 2 amperios. O sea, 10 voltios. Ese es el voltaje al que se carga el capacitor. Ahora, muchachos, ¿entendieron por qué eso, verdad? Se pudo haber sacado por divisor de voltaje también, va, tomando en cuenta la resistencia que está de 5. Es que hay varias formas de hacerlo, exactamente. Hagámoslo lo que usted dice, porque fíjese bien, solo está 1 ohmio y 5 ohmios, y sabemos que el voltaje en la resistencia de 5 ohmios es el mismo voltaje del capacitor, porque al estar, nuevamente, muchachos, se los recuerdo, si esto está en circuito abierto, aquí no circula ninguna corriente, por lo tanto, aquí no hay ninguna caída de tensión. Entonces, el voltaje veces el infinito que está aquí es el mismo que está de aquí a aquí, es el mismo. Y este voltaje que está de aquí a aquí es el mismo que está de aquí a aquí porque están en paralelo, ¿verdad? Entonces, ahí efectivamente usted aplica voltaje de C de infinito, aplica un divisor de tensión. 5 ohmios sobre 1 ohmio más 5 ohmios multiplicado por 12 voltios. Miren. 5 sobre 6 por 12 voltios. ¿Cuánto es eso? 10 voltios. Otra forma de resolverlo, ¿verdad? Ahora, voy a cambiar un detalle y quiero que ustedes lo analicen. Ya este circuito vimos cómo se trabaja. Voy a cambiar el capacitor de posición. Lo voy a mover. Aquí vamos a dejar siempre la resistencia, pero lo voy a mover para aquí, miren. Lo muevo para ahí. Siempre sigue siendo el capacitor de 1 faradio. Y ahora quiero que me analicen las nuevas condiciones de carga. Con esas características. Si comporta como circuito abierto, la bobina no podría cargarse nunca. Ahí está la clave. Ahí, usted tocó la clave, exactamente. Uno tiene que ver qué es lo que sucede con el circuito. Aquí fíjense. Nosotros decimos, bueno, en esas condiciones, si el capacitor se carga, entonces se va a comportar como un circuito abierto. Pero si el capacitor se carga y se comporta como un circuito abierto, al ser un circuito abierto aquí, miren, aquí está esta resistencia de 4. ¿Qué sucede con el inductor? Voy a poner ahí, ¿qué pongo? ¿Circuito abierto, cortocircuito? ¿Solo pongo el inductor? ¿Qué pongo? El inductor, porque igual no pasa nada. Exactamente. No olviden esas, que no pasa nada. Ahora, podría reemplazarlo por un circuito abierto porque si en el inductor no pasa nada, significa que la corriente a través del inductor es 0. O sea que puede ser un circuito abierto, si quisiera. Pero en esas condiciones, yo les pregunto, ¿a qué voltaje se carga el capacitor? Sabemos que el inductor no se va a cargar. Pero ¿a qué voltaje se carga el capacitor? Ya no está tan fácil de evaluar, ¿verdad? Y aquí por eso es que les digo yo por qué sustituimos el inductor. Sabemos que la corriente, aunque ponga el inductor ahí, no importa que lo ponga, yo tengo que estar consciente que la corriente aquí es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de aquí a aquí
vale 0. ¿Se fijan? Al no haber ningún paso de corriente aquí, es imposible que aquí haya un voltaje. Y este voltaje es el mismo voltaje que está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje de aquí a aquí vale 0. No hay ningún voltaje. Entonces, ¿qué voltaje hay en las terminales del capacitor? De aquí a aquí. Tiene que haber sido el voltaje en el momento que se cargó al máximo. Sí, sí, por supuesto, pero ahí podemos ver qué voltaje es. De hecho, yo les puedo dar el número, les puedo decir, se cargó con tantos voltios. Y ustedes tienen que poder hacer lo mismo. Entonces, yo les estoy preguntando, ¿qué voltaje es? Tendría que ser 12 voltios igual. Exactamente, ahí está usted. Tendría que ser 12 voltios. Porque al estar en circuito abierto, aquí no circula ninguna corriente. Por lo tanto, en esta resistencia no hay ninguna caída de tensión. Entonces, fíjese, estas terminales, es más, lo puedo poner, aquí vale 1 ohmio, aquí vale 4 ohmios, voy a nuevamente, este voltaje DC, y voy a plantear nuevamente la malla, fíjense. Menos 12 voltios más 1 ohmio por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 0 amperios. Más voltaje del capacitor de infinito, ¿verdad? Más 4 ohmios. ¿Por cuánto vale la corriente ahí también? 0, porque no hay ninguna corriente. Esto tiene que ser igual a 0. Miren, a ustedes siempre les entra la duda de cómo se resuelven los problemas cuando ven. Resuélvanlo con lo que lo conocen. Mallas y nodos. Con eso se resuelve. Si ustedes están conscientes que en esos lugares la corriente es 0, plantean, ahí está, plantea la malla. O sea, no busquen ningún truco, ninguna cosa rara. Es mallas o nodos. Con eso resuelven casi todos sus problemas de ingeniería eléctrica. Por supuesto, aplicando las reglas de cada elemento, ¿verdad? Entonces, si yo despejo de aquí, el voltaje del capacitor iba a ser igual entonces a 12 voltios. Miren. Se cargó al voltaje de la fuente. Ahora, muchachos. Nuevamente voy a hacer un movimiento. Voy a cambiar esta vez. Fíjense bien. ¿Cómo es que llama? Voy a cambiar el inductor de lugar. Voy a dejar el capacitor donde estaba originalmente. Aquí. Pero voy a cambiar el inductor de lugar. Voy a hacerlo así, ¿ves? Voy a dejar poner aquí. Esta resistencia de 5 ohmios la voy a mover para acá. Y aquí voy a poner el inductor. Ahora, en esas condiciones, ¿cuáles son las características de carga? En el caso anterior, se me olvidó escribirlo, aunque lo dijimos, de que la corriente por el inductor era 0. Ahora miremos aquí. ¿Cuál sería el voltaje del capacitor de infinito y la corriente del inductor en infinito en esas condiciones? Ese inductor pondría en corto el capacitor. Ahí está. No ponen corto al capacitor en sí, porque aquí está esta resistencia de 4. ¿Verdad? Pero evita que el capacitor se cargue. Porque si el inductor se carga, aquí nos queda un corto. Por lo tanto, miren, el circuito pasaría a tener esta forma.
Vamos a dejar el capacitor ahí. Si el inductor se carga, porque está ahí, entonces se comporta como un cortocircuito. Si usted se fija, no está en corto el capacitor. ¿Estamos claros? Porque aquí está la resistencia. Pero nosotros ya sabemos el comportamiento físico de los elementos. La corriente va a buscar siempre el camino más fácil. Si la corriente sale de la fuente y se viene por aquí, obligatoriamente tiene que pasar por esa resistencia porque no le queda de otra. Pero cuando viene por aquí, aquí hay una resistencia y un capacitor. Y aquí no hay nada, ¿por dónde creen que se va a ir? Bueno, hay resistencia cero. Entonces, por aquí no va a circular ninguna corriente. La corriente por aquí va a ser igual a cero. Si por aquí no hay ninguna corriente, entonces no va a haber voltaje en el capacitor. Y aquí tampoco puede haber corriente porque toda se viene por aquí. Aquí también es igual a cero. Nuevamente, análisis que ustedes ya conocen, análisis de Mayer. En esas condiciones, el voltaje del capacitor de infinito es igual a cero porque al no haber corriente circulando a través de él no puede haber voltaje. ¿Y cuál sería la corriente de carga del inductor? ¿12 amperios? Exactamente. Aquí hay 12 voltios y aquí hay un ohmio. Como circula por aquí, miren, solo tenemos este circuito. Entonces sería 12 voltios sobre un ohmio es igual a 12 amperios. A esas cosas me refiero cuando les digo la corriente que el circuito permita o el voltaje que el circuito permita. Ustedes, muchachos, tienen que aprender a analizar los circuitos. Esa es una característica de análisis. Tienen que aprenderlo. Aquí estamos viendo un ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos un circuito en el cual encontramos varios inductores en serie? Entonces uno dice, bueno, aquí está el inductor L1, aquí está el inductor L2, aquí está el inductor L3, aquí está el inductor L4, y aquí hay un valor determinado. Aquí está L1, vamos a poner L2. Sabemos que aquí está un voltaje 1 del L1, un voltaje 2, un voltaje 3, un voltaje 4. Aquí está una señal de entrada, sea voltaje o corriente. Yo la voy a poner como voltaje, una señal de voltaje de entrada. Entonces, como en todo circuito, nosotros aplicamos las reglas, ya sea mallas o nodos. Aquí, pues me sale bien fácil por malla, ¿verdad? Menos B, más B1, más B2, más B3, más B4 es igual a 0. Si hubieran más inductores en serie, simple y sencillamente se van sumando los voltajes acá, ¿verdad? Despejando de aquí, yo puedo poner, pues, que es el voltaje ahí es igual a B1, más B2, más B3, más B4. ¿Cuál es la fórmula de voltaje nulo inductor? Vamos, muchachos, la fórmula de voltaje a través de un inductor. ¿No se acuerdan? La constante de inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo.
Ahí está. Miren, muchachos. Consejo. No se aprendan estas fórmulas de memoria. Con solo que se aprendan una de memoria se saben las 4. Porque sabemos que son, digamos que opuestas, así como con las del capacitor. Si yo sé, por ejemplo, que el voltaje del inductor es L de I de T, entonces yo ya sé que el voltaje del capacitor es 1 sobre C, porque, fíjense, voltaje del inductor derivada de la corriente del inductor. Significa que voltaje del capacitor integral de la corriente del capacitor. Al revés siempre. Si la corriente del capacitor es derivada del voltaje del capacitor, entonces la corriente del inductor es integral del voltaje del inductor. Siempre, con una que se aprendan se saben las 4. Entonces lo tenemos puesto aquí, ¿verdad? Vamos a hacer así. B igual a B1, que valdría L1 por la diferencial de la corriente 1 con respecto a T, más L2 por la diferencial de la corriente 2 con respecto a T, más L3 por la diferencial de la corriente 3 con respecto al tiempo, más L4 por la diferencial de la corriente 4 con respecto al tiempo. Si hay más, pues solo se ponen ahí. Disculpe, ingeniero, la corriente es la misma. Dígame. ¿Perdón? La corriente sería la misma. Exactamente, porque siempre aplicamos las mismas reglas. Al ser un circuito en serie, por fuerza tiene que ser la corriente la misma. Esas reglas no solo son válidas para las resistencias, son válidas para todo circuito, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces, la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3, es igual a la corriente 4. La vamos a llamar la corriente I. Es la misma para todos los elementos. Entonces, el voltaje va a ser igual a L1 por DI, miren, con respecto a T, más L2 por DI con respecto a T, más L3 por DI con respecto a T, más L4 por DI con respecto a T. Escribí mucho, el concepto se entiende realmente con menos. Pero vamos a poner acá. Significa que yo puedo poner que esto es L1 más L2 más L3 más L4 por una diferencial de corriente con respecto al tiempo, porque lo saqué de factor común. Si ese es el caso, entonces yo puedo sustituir todo esto como un L equivalente, ¿verdad? O sea, el voltaje va a ser igual a un L equivalente por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo, donde el L equivalente de los inductores en serie es igual a L1 más L2 más L3 más L4, en este ejemplo. Los inductores en serie se comportan en su regla de análisis global como los resistores en serie. Miren, se parecen. Les recuerdo una vez más el detalle, ¿va? Los inductores en paralelo, ¿ve? Los capacitores en paralelo se comportan como resistencias en serie, pero si lo que estuviera analizando yo fueran capacitores en serie, la fórmula se parece a la de resistores en paralelo, ¿verdad? Para que uno vaya analizando más o menos el tipo de comportamiento que se puede tener. Ahora, de un solo con estos, yo ya sé que ustedes ya saben cuál es la otra conclusión. ¿Qué sucede si yo quiero analizar inductores en paralelo? ¿Cómo va a ser la fórmula de los inductores en paralelo? Como resistencia para... Exactamente. Pero vamos a copiar la fórmula para ver eso. Pero en realidad la conclusión es lógica, ¿verdad? Esta vez no voy a escribir tanto, solo voy a poner 3 inductores. Si uno tiene 3 inductores, son 3 dispositivos de almacenaje de energía inductiva aquí, entonces voy a poner aquí una corriente, digamos, I, de entrada I. En el caso, pues vamos a poner aquí L1, L2, L3. Yo ya sé que, miren, I1, I2, I3, B1, B2, B3. Yo ya sé que I es igual a I1 más I2 más I3, aplicando nodos, ¿verdad? La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él.
Ley de nodos. Entonces, la corriente en un inductor, pues queda definido. Aquí, muchachos, voy a poner la fórmula general. No voy a poner a ser específico con todo, solo voy a poner la fórmula general. Es 1 sobre L integral de B1 de T, 1 sobre L1, ¿va? Integral de L1 más, perdón. ¿Por qué no la voy a poner general? Porque realmente lo que estamos justificando es la forma. Ustedes ya saben, aquí va a quedar integral de menos infinito a t, de B1, y ya sabemos que va a tener una carga inicial en caso de que tenga condición inicial, lo que va a ser 0, pero bueno, aquí solo voy a poner la fórmula general. Aquí es B2 por dt más 1 sobre L3 integral de B3 dt. Solo quiero ver la forma. Si hubiera más inductores en paralelo, pues solo los realizamos ahí, ¿verdad? O sea, que la corriente total va a ser igual, considerando que el voltaje en paralelo es el mismo, ya no aplica esto, sino que ahora lo que aplica al estar en paralelo es que B1 es igual a B2, es igual a B3, es igual a un voltaje que llamamos B. Entonces, 1 sobre L1 integral de B por dt más 1 sobre L2 integral de B por dt más 1 sobre L3 integral de B por dt es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3 integral de B por dt, sacando de factor común integral. O sea que la corriente va a ser igual a 1 sobre una L equivalente integral de B, que es el mismo para todos por diferencial de tiempo, ¿verdad? Despejando de aquí, 1 sobre L equivalente, miren, es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Y llegamos a la conclusión que de entrada ya sabíamos que teníamos que llegar utilizando la inducción, ¿verdad? Eso se llama lógica inductiva. Entonces, aquí, el equivalente es igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Si hay más inductores en paralelo, solo se ponen ahí, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. porque solo como que me tuve un lapso ahí, ¿por qué asumimos que es 1 sobre la inductancia? ¿En qué parte? Así en la fórmula, 1 sobre L, ¿por qué es eso? Despeje esta fórmula. Ok, sí, ya. ¿Verdad? Sí, gracias. Vaya, pues. No, entiendo, todos pasamos esos lapsos, no crea. Entonces, así es. Y aquí tenemos ya inductores equivalentes. Y ahí equivalente. Ahora, imagínense que utilizando esto podemos resolver un ejemplo para ver nuevamente, hablar de comportamientos. Así como nosotros sabemos que no puede variar el voltaje de forma instantánea en un capacitor, sabemos que la corriente en un inductor no puede variar de forma instantánea. ¿Verdad? Estén siempre conscientes de eso, porque es parte del análisis. No importa si están en un circuito con un voltaje que sea constante o con un voltaje que sea variable, o con una corriente que sea constante, con una corriente que sea variable, no pueden variar de forma instantánea ni la corriente en los inductores ni el voltaje en los capacitores. Cuando ustedes tienen voltajes constantes o corrientes constantes, una fuente de valor constante, lo que significa es que los dispositivos tienden a cargarse y se comportan el capacitor como circuito abierto una vez que está cargado y el inductor como cortocircuito una vez que está cargado. Siempre y cuando estén
conectados a una fuente constante. Si no están conectados a una fuente constante, esa pequeña regla no aplica. No olviden ese detalle, muchachos. Imagínense que les diga yo, tengo estos capacitores y están conectados a una corriente IDT que vale 4 más 2 seno de T amperios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se van a llegar a cargar o no? No, por el seno. Exactamente. Aquí tenemos una fuente constante y la tendencia nuestra es saber el valor constante y decir, ah, bueno, si hay un valor constante se van a cargar. No, porque aquí lo que estoy haciendo es poniendo un seno desplazado. ¿Verdad? Pero va a ser un valor variable. No olviden ese tipo de detalles, muchachos. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Simple, pero muy ilustrativo. Vamos a poner un inductor aquí, un inductor acá. Otro inductor aquí. Aquí está un voltaje, llamémosle B. Y muchachos, aquí tengo una corriente a la que llamamos I de T. Miren, este B de T. Aquí está I1 de T. Cuando se acabe el enlace se vuelven a meter, muchachos. Aquí está I2 de T. Esto vale 2, 4 y 12. 2 henrios, 4 henrios y 12 henrios. Vamos a ver qué datos se nos da para trabajar ese circuito. Se nos da dos datos, fíjense. Nos dicen que I de T es 4 por 2 menos C a la menos 10T.